La verdad es que este seminario obedece a una inquietud que venimos cultivando algunos profesores de la escuela desde hace algunos meses y que dice relación con la enorme expectativa que ha generado la tramitación, por un lado, de la nueva ley del consumidor y todas las discusiones que han habido en torno a eso, que ha sido aquí en general en la escuela una temática que han seguido, digamos, y que han estudiado algunos profesores de Derecho Civil. Sin embargo, nos hemos ido dando cuenta que esta ley tiene un impacto tan sustantivo que nos empezó a interesar crecientemente a profesores más bien de derecho procesal, que hemos estado dándole seguimiento a las reformas en general a la justicia civil y a todos los subsistemas de justicia que han venido siendo reformados en el país en el último tiempo. Y nos hemos ido dando cuenta de que esta reforma a la ley del consumidor puede significar enormes cambios y supone, ¿cierto?, una adaptación muy sustantiva de la respuesta que se espera que otorgue la justicia civil a los casos que van a llegar con esta nueva regulación en materia de consumo. De ahí ha empezado un diálogo y hemos ido tratando de organizar algunas actividades académicas para tener ese diálogo de la manera más sistemática posible, poder hacer intercambios y difundir, ¿cierto?, las ideas que van surgiendo de estos intercambios, invitando también a personas de otras escuelas, profesores de otras escuelas, a que enriquezcan esta temática. Esta cuestión se ha ido complejizando porque en el último tiempo, y de hecho esto lo reconocemos en el programa, nos hemos ido dando cuenta de que no solo la nueva ley del consumidor va a generar un impacto, digámoslo así, sobre la disciplina del derecho civil y del derecho procesal, sino crecientemente nos hemos dado cuenta del enorme impacto que también va a tener en las temáticas del derecho administrativo. Gran parte de los contenidos de la ley, de la nueva ley del consumidor, tienen que ver con el derecho administrativo y, en consecuencia, también es un objeto de preocupación de los administrativistas en cuanto allí se definen, ¿cierto?, nuevas facultades para órgano administrativo, hay procedimientos que, ¿cierto?, tienen estándares de control propios de esa disciplina y por lo tanto también hemos tratado de incorporar a este diálogo a personas vinculadas al derecho administrativo. Ese es el sentido de esta actividad. Es la idea de tratar de poner encima de la mesa esta nueva ley. Todavía no es ley, es un proyecto y por lo tanto está cambiando, hay discusiones sobre su contenido, pero sobre todo tratar de iluminar estas discusiones sobre su contenido con una mirada multidisciplinaria, a lo menos multidisciplinaria desde el punto de vista jurídico, porque todos coincidimos, yo creo, más allá de los puntos de vista específicos que tengamos, que esta ley va a requerir todas estas miradas y que presenta desafíos y es útil, digámoslo así, aportar a su análisis desde estas distintas perspectivas. En consecuencia, vamos a tener dos paneles. En los dos paneles vamos a tratar de incorporar estas distintas miradas, digamos, y es perfectamente lícito y vamos a, digámoslo así, a bienvenir a todas las opiniones y también las preguntas y las observaciones desde estas distintas miradas. La idea es tener un intercambio exactamente de esa naturaleza, incluso si hay otras más, que no me cabe duda que las podrá haber, también nos interesa que participen de la discusión. Pero hemos tratado de dividir la temática. Esto no es tan fácil porque los temas se cruzan mucho, para poder organizar dos paneles y tener un cierto orden. Entonces vamos a tener un primer panel, que es el que va a empezar ahora en un minuto más, tratando de concentrarnos en la temática de la defensa, digámoslo así, de los intereses individuales del consumidor. O sea, cuál es la respuesta que el nuevo sistema otorga y especialmente, digámoslo así, cuáles son las respuestas de solución del conflicto que se otorgan a aquellas personas que actúan como consumidores individuales y que tienen reclamos que hacer y cómo se resuelven estos reclamos. Esto es lo que nos vamos a discutir en este primer panel. Y en el segundo panel hemos tratado de agrupar también una temática que es bien compleja, que es más bien las respuestas de tipo colectivo, ¿cierto? La nueva ley plantea una serie de desarrollos que ya están presentes, pero que se amplían sustantivamente en relación a formas de participación de grupos de consumidores o de grupos de personas afectadas. También hay eventualmente un interés público que actúa en nombre del conjunto de la comunidad para la protección de los mercados y su buen desempeño. Entonces vamos a tratar de hacer esta agrupación doble. En el primer panel vamos a tener tres expositores
Cada uno de los expositores va a tener 15 minutos. Yo les voy a hacer bastante estricto con el tiempo, les voy a ir avisando en la medida que va pasando el tiempo para que vayan, digamos, poniéndole una adecuada cadencia a su presentación. La primera expositora es doña Francisca Barrientos, que es profesora de Derecho Civil de esta escuela. Ella es una especialista dentro del Derecho Civil, en Derecho del Consumidor, y ella es probablemente la que más directamente ha seguido esta ley durante mucho tiempo, y nos va a dar una perspectiva introductoria un poco más general. También tenemos a don Hernán Calderón, que es presidente de CONADICUS, y que tiene una experiencia muy importante en la defensa concreta de consumidores. Él conoce, por ejemplo, la temática de la evaluación de lo que ha sido hasta ahora, las respuestas que el sistema ofrece a los consumidores individuales, por ejemplo, a través de los sistemas de juzgado de policía local. Él viene llegando, yo partí porque sabía que estaba, pero estaba tenido un momento afuera. Y en tercer lugar, don Ricardo Lillo. En tercer lugar, don Ricardo Lillo, que es profesor de Derecho Procesal, ¿cierto? Y que va a plantear un poco desde la perspectiva de esa disciplina y de los cambios que están ocurriendo en el derecho procesal civil, en especial en el área de las pequeñas causas, de las causas relativamente, digamos, de baja cuantía, que son cambios que se están produciendo a nivel general del derecho procesal civil, cómo eso se vincula con esta probable nueva demanda y, digamos, realzada demanda que va a provenir de las nuevas facultades que van a ser definidas por la ley del consumidor. Entonces, hecha esa explicación, la idea es que, como digo, cada uno de ellos tenga 15 minutos, yo los voy a ir marcando el tiempo, y luego vamos a tener un espacio importante para las preguntas. La idea es que tengamos bastante tiempo para hacer comentarios y preguntas. Vamos en general a recibir varias preguntas y luego les vamos a devolver al panel para que ellos se hagan cargo no solo de responder la pregunta específica, sino incluso de comentar más en general las inquietudes que van surgiendo. Un último cambio que vale la pena que les mencione es que, como estamos partiendo antes porque no tuvimos la introducción del decano, vamos a adelantar también un poco el café para así darle más tiempo al segundo panel de la tarde, que estaba un poco más apretado. Entonces yo calculo que, según el volumen de las preguntas, pero aproximadamente vamos a estar terminando 1/4 para las 5, que es antes de lo que aparece en el programa, que decía las 5, ¿cierto? Y estaríamos saliendo al café, cosa de volver a las 5 para hacer el segundo panel y tener así más tiempo. Bien, sin más entonces le entrego la palabra a Francisca Barrientos. Buenas tardes, muchas gracias. Agradecer primero la presencia de todos y todos ustedes, la colaboración que hicimos con el programa de reformas procesales y litigación, la Academia de Derecho Consumo y la Fundación Fernando Fuello, la NERI, para ofrecerles este seminario que, como se dijo, el objeto es discutir las reformas que se ventilan hoy en día en el Congreso Nacional. Y mi presentación dice relación con ofrecer una visión panorámica sobre el estado actual, lo que tenemos hoy en día, y cómo se va a impactar, qué modificaciones podrían surgir a lo largo del tiempo con la nueva institucionalidad que se pretende. Un punto en específico que me gustaría defender es que hoy en día se conoce, o tengo la impresión más bien, de que no se ha detenido con precaución en examinar el impacto que puede tener la confusión, si me permiten, entre el régimen infraccional y el régimen civil, y que eso va a generar importantes diferencias desde el punto de vista de lo que tenemos hoy en día, de lo que se viene, fundamentalmente en el cambio de eje que se pretende del Servicio Nacional del Consumidor, en el procedimiento nuevo que se está discutiendo, en la exigibilidad de las mediaciones colectivas y en algunas facultades específicas del servicio, sobre todo las disuasorias. De manera que el punto más importante será esta idea de que los estatutos de responsabilidad, los estatutos que están presentes en la norma del consumidor, van a impactar, ya veremos de qué forma, en una futura modificación. La exposición se divide en 3 puntos. En primer lugar, un repaso sobre el diseño actual del sistema en general, luego un repaso de la situación o el funcionamiento actual del Servicio Nacional del Consumidor y por último
en algunos cuestionamientos sobre el diagnóstico que justifica la necesidad de la reforma. Bien, dicho eso entonces, a continuación paso a conversar con ustedes sobre el primer punto, cuál es el estado actual del sistema en general de protección al consumidor. Y como se decía, uno de los primeros puntos que hay que destacar es que desde el año 97, donde nace, ¿cierto?, la institucionalidad de protección al consumidor, tiene tintes administrativos. Con anterioridad existían incluso ciertos sesgos penales, pero muy poco civil. Civil me refiero a la relación entre empresario, proveedor y consumidor. Aquí esta ley eminentemente se marca como una ley que tiene por objeto regular la responsabilidad infraccional que se traduce en multas a beneficio fiscal. Y esto hay que enfatizarlo, porque la mayoría de las instituciones que regula esta ley se sancionan bajo esa vía. Esa es la principal forma de sanción que existe, multas a beneficio fiscal. Luego, de manera consecuencial o externa, se comienza a regular la relación empresa-consumidor, empresa-consumidor. Luego, con las reformas que ha tenido la ley, lo que se ve es un aumento de esta característica, puesto que todas las reformas de la ley al consumidor han aumentado las multas, junto con la creación de algunos derechos civiles. Esto marca un eje especial, como tercer postulado, ¿no? La fusión, la relación íntima que existe entre lo infraccional y lo civil, al punto que cualquier infracción de contrato, que es algo netamente civil, propio de la relación empresa-consumidor o grupos de consumidores, torna a su vez en una multa beneficio fiscal. Bien, incluso podemos discutir qué es esto de la responsabilidad infraccional. No es mi área, ¿no? Lo vamos a discutir más adelante con los panelistas, pero puede ser vista al punto de vista penal o puede ser vista al punto de vista del derecho administrativo sancionador, y eso tiene importantes diferencias prácticas. Bueno, si uno pensara en términos simples, ¿qué importa esto de la confusión y de la dualidad de regímenes? Veamos qué quiere. ¿Qué quiere el consumidor? El consumidor, cuando tiene un problema, quiere que le reparen la tele, que le cambien la tele, que le devuelvan el dinero del televisor que compró, ¿cierto? Los remedios que nacen son la reparación, la sustitución, la rebaja del precio, la resolución. Si hay una mala práctica, bueno, quiere que se deje sin efecto esa mala práctica. Si hay condiciones, cláusulas abusivas en las condiciones generales de la contratación, que se deje sin efecto la cláusula. Y en general quiere que le cumplan con lo prometido y si no se puede, que le indemnicen los perjuicios. Eso es lo civil. Y eso es lo que está menguado en esta ley, desde la propia ley, que ha arrojado también consecuencias en la aplicación que tiene el servicio por parte de este defecto de técnica legal y en la aplicación de los jueces. ¿Qué quiere el organismo? Por supuesto que quiere lo mismo que el consumidor. También quiere que al consumidor, ¿cierto?, le cambien el televisor si es que tiene un defecto, o que le devuelvan el dinero, o que se lo restituyan, o que lo indemnicen. Pero los mecanismos de acción que tiene no son los mismos que tiene el consumidor. Y no puede hacerlo en algunos casos. De manera que las acciones con que cuenta el servicio no son las mismas y puede generar disuasión y puede generar diferencia entre estos intereses, lo que quiere el consumidor y lo que quiere el servicio. De manera que no hay nada malo en sostener que a veces los intereses de los consumidores no están alineados exactamente con los intereses del servicio. Idea que se refleja toda vez que el servicio lo único que puede pedir son multas a beneficio fiscal, ¿cierto? Y me parece que siendo así, si el servicio puede pedir multa a beneficio fiscal, en general también puede pedir la nulidad, las cláusulas abusivas y otras cosas, pero son muy pocas acciones civiles, no se alinea directamente con los intereses del consumidor. Y esto marca un eje especial. Porque esto impacta en el diseño institucional. Está causando problemas y creo que podría seguir causando problemas si no miramos con atención esta situación. ¿Qué tipo de problemas puede causar? Bueno, que el CERNAC va a rotar de eje y ahora él va a investigar, fiscalizar y multar. Y todo lo civil, que hablábamos en términos simples, va a quedar entregado, dependiendo de la cuantía, a los jueces de policía local
en donde se va a exigir el patrocinio de un abogado, antes no lo necesitaba, y si es que no tiene los medios suficientes, va a tener que recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial. Antes, ahora, digamos, ahora eso no es necesario. De manera que, en términos simples, uno puede decir, bueno, no es lo mismo fortalecer a CERNAC que proteger al consumidor. Y si es correcto eso, hay que distinguir con claridad qué intereses se alinean cuando se fortalece el CERNAC y qué intereses se deben buscar cuando se quiere fortalecer al consumidor. Y lo ideal en ese escenario es que ambos se vean fortalecidos. ¿Bien? Segundo punto. ¿En qué situación se encuentra actualmente el CERNAC y cuál es su relación con el consumidor? Entonces, para tener como punto de partida lo que venimos sosteniendo, es decir, esta mixtura de regímenes que parte desde la ley, este es un problema de la ley, y desde, bueno, del año 24 en realidad en adelante, 1924 en adelante, pero se materializa en la ley del 97 y continúa plasmándose así. El CERNAC, al comienzo, fue mirado como un organismo simplemente facilitador de intereses. No tenía ninguna potestad o facultad especial, especialmente en el ámbito individual, en donde simplemente podía instar a resolver conflictos de manera extrajudicial. ¿Bien? Es como un amigable componedor, un mediador, simplemente. El año 2004 hay una importante reforma en donde se reconoce la tutela de las acciones colectivas y con eso se le otorga al CERNAC la facultad de demandar, cuidando entonces los intereses colectivos de los consumidores. Se sabe que el diseño de estas acciones tuvo merma, sobre todo en el trámite de la admisibilidad, y recién conocemos solo una sentencia que ha llegado a puerto final en 2013, en abril del año 2013, de manera que tampoco tenemos mucha experiencia en términos de resolución de acciones colectivas, sí quizás de interposición de las mismas. Si solo se mira esto, lo que estamos conversando, es posible observar que este organismo tiene por misión defender a los consumidores. Como una especie, un símil, cuando conversamos con profesores extranjeros nos dicen, es como si fuera un defensor del pueblo. Sí, en alguna medida se parece, ¿no? Con las actuales facultades que tiene a un defensor del pueblo, o al menos a un ente persecutor, a un ente acusatorio que inicia los juicios o que promueve la solución de controversias de forma extrajudicial. Quizás hay que distinguir en las causas individuales, media, ayuda, algunas veces acompaña al consumidor en juicio, y en las causas colectivas, demanda. Si a eso se le añaden otras facultades que no están expresamente reconocidas en la ley, es posible consolidar aún más la proposición de que en la actualidad el CERNAC es un defensor, es un órgano persecutorio, acusador, que tiene por misión defender los derechos de los consumidores. ¿A qué facultades me refiero? A las mediaciones colectivas, que como todos ustedes saben, se está regularizando hoy en día, y a esta mini acción colectiva, por decirlo de alguna manera, que es la protección del interés general que se inicia ante los juzgados de policía local. Bien. Hoy en día todo eso se está cuestionando y se está diciendo no es suficiente. Hay un diagnóstico que justifica la reforma. Y este es el último punto que quiero conversar con ustedes. Y lo voy a hacer en base a los mismos postulados que se dieron en el mensaje y los vamos conversando. Se dijo que el sistema carece de herramientas suficientes y disuasorias y eficaces para resolver los conflictos. El primer punto es que el CERNAC cuenta con facultades débiles. Eso es cierto, eso es correcto, pero siempre y cuando se piense de qué estamos hablando, ¿cierto? Porque si el eje se centra en que el CERNAC es o parece ser algo así como un defensor del pueblo, en realidad no tiene facultades débiles. Y si es que hay que corregir algo, bueno, se podría corregir. Pero cuando se piensa de manera distinta y lo que se pretende hacer es otra cosa, no que sea un defensor del pueblo, sino que rote a otro tipo de institucionalidad distinta, sí, el diagnóstico es correcto. El CERNAC no cuenta con esas facultades, por lo tanto, tiene facultades débiles. ¿Bien? Todo depende entonces de la aproximación o el punto de vista que se tenga y que se mire con claridad hacia dónde se quiere ir. Sin embargo, no podemos desconocer, y eso es lo que quiero
destacar ahora. No podemos desconocer lo que actualmente el CERNAC es. Es un defensor del pueblo. Si se propone algo así como superintendencia, eso cambia absolutamente, ya que las superintendencias en general no son lo que actualmente es el CERNAC hoy en día. De manera que hay que ponderar con extrema cautela todas las facultades que hoy en día se están conversando en el Congreso. Quizás el modelo más cercano y que quizás debiéramos seguir podría ser algo así como una inspección del trabajo, por ejemplo. ¿Bien? En segundo lugar, se dijo que cuenta con un bajo poder de disuasión del sistema. Eso también es cierto, y no puedo más que compartir esa proposición, pero mi duda es la siguiente. Si les comentaba al inicio que siempre se ha reformado la ley de manera fraccional, aumentando las multas, ¿por qué ahora se cree que haciendo lo mismo se va a llegar a buen resultado? O dicho de otra forma, en realidad parece ser que la justificación no es que el CERNAC tenga pocas facultades para multar, porque las tiene y siempre se han subido. Lo que se quiere hacer es cambiar de nuevo de eje al CERNAC. Y para eso entonces tenemos que volver al punto anterior y decir, bueno, hay que tener claridad en qué es lo que hay y qué es lo que se quiere hacer. Hay ciertos datos que el mismo mensaje nos entrega que son interesantes conocer. El 56,39% de los reclamos planteados por los consumidores fueron acogidos por los proveedores, sin llegar a juicio. La primera instancia, cuando uno tiene un problema, acude a la empresa, el 56,39% se acoge. ¿Y por qué hay que cambiar la institucionalidad entonces? ¿Eso no nos está diciendo algo? ¿Será necesario dotar de más facultades al CERNAC o se pueden proponer otras cosas que atiendan a eso? Bien, y eso, pienso yo, que impacta directamente en la prevención, que es uno de los presupuestos que sustenta la reforma. Tercero, un diseño institucional que genera indefensión en el consumidor. Se pretende reemplazar la competencia de los juzgados de policía local por los juzgados civiles. Hoy en día, como les decía, impacta tanto esta bifurcación que existe entre lo faccional y lo civil, que estamos con causas individuales en el actual proyecto, en juzgado de policía local, en un proceso distinto que los jueces de policía local no conocen, no están acostumbrados, una especie de sumario con muchos recursos, que cambia completamente el eje, con la obligatoriedad de un abogado y si no se tiene con la Corporación de Asistencia Judicial. Me parece que ese mismo dato ya refleja por sí solo la importancia que tiene esto con todo. Ricardo Lillo lo comentará con profundidad. Desconfianza de un rol más activo en la sociedad civil concretado en las asociaciones de consumidores. Tengo muchas cosas que decir, pero también Hernán Calderón, que nos acompaña, se va a referir a ese punto en particular. Y por último, la existencia de obstáculos jurídicos que impiden una protección efectiva de los derechos de los consumidores. Lo mismo, ¿no? Todo el seminario discurre en torno a eso, de manera que los comentarios generales que pudiera hacer en estos momentos no van a surtir el efecto deseado, ya que los van a escuchar de personas, gracias, que están mucho más especializadas que yo en ese punto. Para terminar, simplemente, frente a este panorama general, ¿qué se puede plantear? Bueno, pensar bien en el diseño institucional, tomando en consideración las cosas que existen, los beneficios que tienen las cosas que existen hoy en día y ver qué va a pasar cuando se alineen las facultades actuales del CERNAC con las nuevas que se pretende. Ver también cómo mejorar estas facultades disuasorias, los mecanismos de acceso a la justicia, pensando fundamentalmente en la torcida aplicación y disposición de nuestras reglas que priman la condena a multas con beneficio fiscal más que lo que desea el consumidor. Separar con rigor los estatutos de la responsabilidad y la responsabilidad civil. Nada de eso se está discutiendo hoy en día y eso supone una revisión exhaustiva de toda la ley, de todas las instituciones de la ley y no solo el procedimiento y del CERNAC, de normas que no están siendo objeto de reforma, incluso las que son meramente civiles, como la nulidad por acciones colectivas en materia de cláusulas abusivas y como la garantía legal, por ejemplo. Todas las demás instituciones son instituciones infraccionales. Sobre modelos específicos de defensas individuales, mediaciones, asociaciones, son otros los encargados de referirse a ese punto. Y con eso termino dentro del tiempo. Muchas gracias.